Pues damos gracias a Dios porque podemos leer su palabra, escucharla y meditarla. El tema de hoy se llama la ira de Dios. Algo que al hombre le encanta es escuchar que Dios es amoroso, que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios es benigno, que Dios es misericordioso, que Dios es ayudador, protector, defensor. Claro que sí, todo eso es Dios y nos encanta. Nos encanta escuchar que Dios es amoroso. Y creo que todos hemos escuchado muchas doctrinas falsas, como por ejemplo que Dios no castiga. Es falso, Dios sí castiga. También hemos escuchado que nadie se va a ir al infierno y que todos nos vamos al cielo, también es falso. Y también hemos escuchado que Dios es tan bueno y tan amoroso que no permitiría que nadie llegaría al infierno y que todos nos vamos al cielo porque Dios es bueno, y también que todos somos hijos de Dios. Y creo que a estas alturas, los que realmente escuchamos la palabra con frecuencia, hemos entendido que todos esos atributos de Dios son ciertos, pero tiene otros atributos de Dios. Por ejemplo, que Dios es recto, que Dios es justo, y como Dios es recto, Él no soporta a los que quieren torcerse. Y como Dios es justo, es incompatible con la injusticia. Como Dios es bueno, es incompatible con la maldad. Entonces Dios es bueno y quiere que nosotros seamos buenos. Y Él es recto y quiere que seamos rectos. Él es íntegro y quiere que seamos íntegros. Y Él es un Dios que no tolera el pecado y no tolera la maldad. Y una de las cosas que muchos cristianos aún no han entendido, porque los no cristianos, bueno, que crean como quieran creer, todavía no han llegado a la verdad. Pero los creyentes, muchos no entienden que el amor de Dios hacia la humanidad completa, hacia el mundo, hacia el pecador, está en tiempo pasado. El pasaje que todos conocemos, Juan 3:16, de tal manera amó Dios, amó en tiempo pasado. Hay un estudio que hemos grabado en YouTube que se llama Nos amó. Ahí hablamos de cuántos versículos Dios habla del tiempo pasado, del amor hacia el mundo, del amor hacia el pecador. En tiempo pasado, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Pero ¿para qué lo entregó? Para que todo aquel que en Él cree, para que nosotros creamos en el Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, está hablando de la perdición, está hablando de la condenación, está hablando del infierno, mas tenga vida eterna. Y todos también hemos escuchado que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vemos aquí a dos amos. Los que tienen al pecado como amo, va a pagar a sus siervos. Si tú le sirves al pecado, la paga va a ser la muerte, muerte eterna. Pero la dádiva de Dios, el regalo, es vida eterna en Cristo Jesús. Y sabemos que es un regalo porque es impagable la vida eterna, porque es impagable el cielo. Entonces, este atributo de Dios que no a todos les gusta, que Dios es justo, que le va a dar a cada quien lo que le corresponde, que Dios es un juez y que Dios sí se enoja. Dios, claro que se enoja. Él se aira, Él se enfurece se indigna contra los que persisten en cometer pecado. Alguien me decía esta semana, ¿a poco tú no eres pecadora? Sí, soy pecadora. Y todos lo somos. Nosotros cometemos pecado y todos somos pecadores, pero hay una gran diferencia entre aquellos pecadores
que consienten el pecado y que no luchan contra el pecado, que persisten en violar la ley de Dios, porque el pecado es la infracción de la ley, y el otro grupo de pecadores que estamos luchando contra el pecado y que queremos ser transformados en nuestra mente, en nuestro corazón, y por eso estamos frecuentemente estudiando la palabra. Y que todos somos pecadores, pero hay quienes estamos luchando, estamos en el camino. Y la ira de Dios, que habla mucho la Biblia, la ira de Dios está contra aquellos que no quieren ser transformados en su mente, que no quieren recibir a Cristo, que no quieren arrepentirse, que no reconocen su pecado. La semana pasada hablamos de la gracia de Dios, de la misericordia, y que hay una gran diferencia entre este tipo de personas que no luchan contra el pecado, no consienten el pecado, insisten en violar la ley de Dios. En cambio, nosotros estamos luchando contra eso. Vamos a escuchar un texto. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Salmo 96:13, Luqui. Salmo 96:13. Salmo 96:13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. Clarísima la palabra, que Jehová juzgará al mundo con justicia, le dará a cada quien lo que le corresponde según sus obras, según sus pensamientos, juzgará con justicia y con verdad. Y algo que debemos entender, hermanos, escuchen. Sabemos que Dios es espíritu, es invisible, que no lo podemos ver, tampoco lo podemos tocar y tampoco lo podemos sentir. A Dios le tenemos que creer. Y algunos alegan, es que yo no veo a Dios. Nosotros no podemos ver a Dios. Dice la palabra en Juan 1:18, yo voy a decir. Escuchemos bien, Juan 1:18. Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Miren, algo impresionante. A Dios nadie es nadie, le vio jamás. Imagínate, pecador, mira al santo, queda fulminado. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, el que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer en tiempo pasado. ¿Qué tenemos que aprender de esto? Miren, cada quien puede tener una idea de Dios, cada quien puede tener una imagen de Dios, cada quien puede tener una creencia de Dios. Yo creo, yo pienso, yo creo que no existe el infierno, yo pienso que Dios es amoroso y entonces no creo que mande a nadie al infierno porque Él es bueno. Bueno, es lo que tú piensas, es lo que tú crees, pero hay un mandamiento, el tercer mandamiento dice, no usarás el nombre de Dios inútilmente. Entonces, a Dios nadie le conoce. El unigénito Hijo, su único Hijo, bajó del cielo para dar a conocer a su Padre. ¿Qué tenemos que hacer? Renuncia a la idea que tienes de Dios. Niégate a ese Dios que tienes en tu mente. A ese Dios que no castiga, a ese Dios que no va a mandar a nadie al infierno, a ese Dios que va a aceptar a todos en el cielo. Es una idea humana y tenemos que renunciar a esa idea. Tenemos que renunciar a ese Dios de nuestra imaginación, a ese Dios que creemos, porque nadie le vio jamás a Dios, pero Jesús le ha dado a conocer. Y su testimonio está escrito en el Nuevo Testamento. Y los profetas en el Antiguo Testamento hablaron de Dios. Entonces no se trata de decir, es que yo creo que Dios es tan bueno que a nadie va a enviar al infierno. Niégate a esa idea. Niégate a lo que piensas de Dios. Niégate a lo que crees tú como hombre de Dios. Y acepta lo que Jesucristo dice de tu Padre.
porque Él le ha dado a conocer. Para eso vino del cielo, para dar a conocer a su Padre. Vamos a leer otro texto, Huicho, Mateo 11:27. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Miren, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Y Cristo quiere revelar a su Padre, y Cristo quiere dar a conocer a su Padre. Por eso está el Nuevo Testamento, por eso existe la Sagrada Escritura, para que conozcamos a Dios. Entonces es muy fácil decir, yo pienso que Dios no va a mandar, pero es lo que tú piensas. Pero no se trata de lo que pensamos, se trata de lo que dice Cristo, porque Él conoce a su Padre. Y Cristo dice que la ira de Dios viene. Vamos a leerlo en Romanos 1, Miguel Ángel, versículos del 17 al 19. ¿Qué dice la palabra? Romanos 1, del 17 al 19. Romanos 1. Del 17 al 19. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. Dice aquí la palabra que Dios ha manifestado, ha dado a conocer su ira, porque la ira de Dios se manifiesta contra aquellas personas que paran, que frenan, que detienen la verdad con injusticia. O sea, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo aquel que detiene con injusticia la verdad. Escuchen, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Jesucristo afirma en Juan 14:6, y todos lo sabemos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Aquellas que las personas que quieren detener la verdad, quieren detener a Cristo. Aquellos que están en contra de la verdad están contra Cristo. Aquellos que hablan de Dios sin conocerlo están contra Cristo. Entonces es muy peligroso afirmar algo sobre Dios si no lo leímos en la Escritura, si no lo corroboramos en la Escritura, porque Dios no dará por inocente al que use en vano o el que use inútilmente su nombre. ¿Quién ha dado a conocer al Padre? El Hijo. ¿Quién ha dado a conocer a Dios? Jesucristo. Él es el único que conoce perfectamente al Padre, como lo hemos escuchado en el Evangelio de Mateo. Mateo 11:27. Entonces, la ira de Dios se ha manifestado, se muestra contra aquellos que detienen con injusticia la verdad. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Escuchen, hermanos. Todos sabemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo para el bien, nos hizo para la rectitud, nos hizo para la justicia. Dios no nos creó para el alcoholismo, no nos creó para el robo, para el hurto, no nos creó para la corrupción. Dios no hace acepción de personas, no acepta cohecho. No nos hizo para el homosexualismo.
Entonces, aquellas personas que están aferradas a luchar contra lo que verdaderamente somos, porque fuimos creados a imagen de Dios, y que están mostrando, manifestando lo contrario, están negando la verdad. Aquellas personas que quieren cambiar su sexo están en contra de la verdad. Y nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Debemos aceptar, si soy mujer, porque varón y mujer creó Dios. Y Dios no se confunde, Dios no se equivoca. Aquellas personas que están hurtando, están viviendo en contra de la verdad, porque no fue creada la persona para robar ni para hurtar. Aquellas personas que están matando físicamente, que están asesinando, no fueron creadas para el asesinato. La palabra de Dios dice, no matarás. Entonces están luchando contra lo que realmente Dios quiere que manifiesten, porque no somos asesinos. O sea, nos volvimos, pero Dios no nos creó para eso. No sé si entendemos esto. Por lo tanto, debemos entender que uno de los atributos de Dios, desde luego, que es el amor y la misericordia. Pero Dios es un juez, y precisamente la máxima manifestación de amor de Dios tiene que ver con la misericordia. Porque Dios quiere llevarnos a su espacio celestial. Estamos en su espacio terrenal. De Jehová es la tierra y su plenitud. Estamos en el espacio de Dios. Y Él nos ha dado la libertad de actuar. Pero Él quiere llevarnos a todos a su espacio celestial. Pero Él pone la regla. Él pone la ley. Quiénes entran y quiénes no entran al cielo. Y siendo Dios santo, no va a permitir que entre un pecador, uno que quiere seguir pecando. Siendo tan recto, Él es incompatible con el pecado, es incompatible con la injusticia, es incompatible con la corrupción. Él es el santo, el justo y el recto. Pero quiere que nosotros seamos transformados en la mente. Eso quiere decir arrepentimiento. Es un cambio, es una transformación. Quiere que cambiemos nuestra mente a través de la palabra para llevarnos al cielo. Y dice la palabra en Juan 3:36. ¿Puedes leer, Karina, por favor? Juan 3:36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Clarísimo, miren, está clarísimo este versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, la tiene en esperanza. Tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón. Él es la vida. Cuando pasemos de esta dimensión terrenal, vamos a pasar a la dimensión celestial para eternidad. El que tiene al Hijo, el que cree en el Hijo, tiene la vida eterna. Pero el que no quiere creer, el que no quiere creerle a Cristo, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está en tiempo presente sobre él. Podemos entender entonces que Dios, en su bondad, en su misericordia, quiere que todos lleguemos al cielo, a su espacio celestial. Y por eso envió a su Hijo para que creamos en Él. Porque creyendo en Cristo tenemos la vida eterna. Permaneciendo en la fe de Cristo, vamos a llegar a la promesa del cielo. Pero el que no quiere creer a Cristo y quiere seguir creyendo en el Dios de su imaginación, el que no quiere ir contra ese Dios falso que está en su mente, aquella persona que asegura que todos se van a ir al cielo y que están en contra de la verdad, porque Jesucristo dice la verdad, Él no habla mentiras, y que muchos ministros, queriendo agradar a sus oyentes, no existe el infierno, todos se van a ir al cielo. ¿Qué es lo que dice Cristo? Cristo afirma que Él es la verdad
Y Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el que va a resucitar a los muertos. Y que habla, hay varios textos que no nos va a dar tiempo de leer. Mateo 5, Luciano, Mateo 5, 29 y 30. Palabra del Señor Jesús. Mateo 5, 29 y 30. Mateo 5, 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Está clarísima la palabra. Palabra del Señor Jesús. Si tu ojo te hace pecar, mejor sácatelo. Sácatelo, porque mejor que llegues tuerto al infierno, al cielo, antes que llegar completo al infierno. Esto está hablando de lo detestable que es para Dios el pecado. Es detestable. No es que esté en contra del ojo, sino que mejor es que te cortes la mano si tu mano te lleva a pecar, pero sabemos que no es la mano ni el ojo, sino es la mente. Pero es una figura, es una metáfora para que entendamos que para Dios es aberrante el pecado, para Dios es asqueroso el pecado, que Dios no es compatible con el pecado. Mejor que llegues manco al cielo, tuerto, quítate los miembros que te llevan a pecar, porque es mejor que llegues lisiado, ahí te da tu cuerpo completo, a que llegues completito al infierno. Vamos a leer otro texto, lluvia hasta así, Mateo 25, 41. Está fuerte, ¿eh? Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quién hablando? Jesucristo. Cuando nos encontremos los creyentes en el tribunal de Cristo, porque vamos a ser juzgados, lo dice Romanos 14:10, comparecemos todos los creyentes, todos los que hemos recibido a Cristo, todos los que hemos recibido al Espíritu Santo, vamos a estar frente a Cristo, en el tribunal de Cristo compareceremos. Y dice, apartaos de mí, malditos. Es la palabra. Apartaos de mí, malditos. Váyanse al fuego eterno, al castigo eterno, preparado para Satanás y sus demonios. O sea, no es preparado para el hombre, pero Dios, repetimos, es incompatible con el pecado. Apocalipsis 20:15, cuñado. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito al libro de la vida, el libro del Cordero, será lanzado o fue lanzado, porque es una visión del apóstol Juan, fue lanzado. ¿A dónde fue lanzado, cuñado? Al lago de fuego. Al lago de fuego. O sea, todos los apóstoles de Jesucristo, los que convivieron con él, que fueron testigos presenciales de sus milagros, de todo lo bueno que él hizo por los enfermos y de la multiplicación de los panes y peces, y fueron testigos de la resurrección de Cristo. Ellos hablan del lago de fuego. Entonces, aquí no se trata, hermanos, de decir yo pienso, yo creo. ¿Qué es lo que dice Cristo? ¿Quién da a conocer a Dios? Cristo. Así que niégate a esa idea que tienes de Dios. Niégate a ese sistema de creencias. Renuncia a ese Dios falso de tu entendimiento y empieza a creer en el Dios que Cristo habla. El Padre al que el Hijo conoce. No sé si entendemos esto. Hay otra historia
en Lucas 16, que ya lo mencionamos muchas veces, el rico y Lázaro. Padre Abraham, estoy en tormentos, manda a Lázaro. O sea, muchas veces Jesús habla del infierno, habla de la ira de Dios. Habla de la ira de Dios, pero nosotros queremos seguir pensando en el Dios de amor, en el Dios de compasión. Y es cierto, hermanos, pero acá ¿de qué se trata? Dice la palabra que Jesús es consejero, Dios fuerte, celoso, consejero, príncipe de paz. Quiere decir que da consejos y el consejo de Dios lo podemos hallar en la palabra, pero queremos el consejo de Dios. ¿O piensas que te mereces el amor, la protección? ¿Te mereces todo lo bueno? Queremos recibir, recibir y recibir. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Quiere santificación. Quiere que luchemos contra el pecado. Quiere que recibamos la gracia preciosa. Quiere que recibamos ese amor puro que se llama Jesucristo. Jesucristo. Aquellas personas que no quieren recibir a Cristo, Juan 3:36. Porque el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, y el que no quiere creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios nos ha mandado el amor puro, el amor verdadero, que se llama Jesucristo. Jesucristo es quien nos va a llevar al Padre, es el que nos lleva al Padre aquí a través de la oración. Y Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él nos va a llevar de la mano hacia el cielo, hacia el espacio de Dios, el espacio celestial de Dios. Y que la ira de Dios está sobre aquellos que no quieren creerle a Cristo y que no quieren seguir a Cristo. No sé si estamos entendiendo. Entonces, no solamente inclinemos nuestra creencia hacia el Dios de amor. Ese es el amor de Cristo, la compasión y la misericordia y la gran paciencia, que quiere que todos procedamos al arrepentimiento, quiere que todos entremos al proceso de la transformación de nuestra mente y que creamos en Jesucristo. ¿Qué es lo que dice Cristo de Dios? ¿Qué es lo que dice Cristo de su Padre? ¿Qué es lo que dice Cristo del cielo y del infierno? Esa fue la predicación de Cristo. Vino a anunciar el peligro que corremos si no nos dejamos guiar por Dios, el peligro grande que corremos al actuar por nuestra propia cuenta, al dejarnos guiar por nuestros propios pensamientos. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño los pensamientos. Dios pesa los corazones. Dios ve los pensamientos. Entonces nos trajo este regalo tan hermoso que es la salvación a través de Cristo. Es a través de Cristo que tenemos el amor presente del Padre. El amor pasado para todos, para todo el mundo, para todos los pecadores, fue en la cruz. Dios amó a todos los pecadores en la cruz. Pero actualmente solo ama, aquí lo dice, a los que creen en su Hijo. Y los que no creen en el Hijo no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay muchos textos que hablan del furor de Dios, de la indignación de Dios, de la reprobación de Dios hacia aquellos que persisten en violar su ley, en seguir pecando. Dice la palabra en Hebreos 9:27, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, cuando nosotros nos reconocemos que hemos violado la ley, que somos pecadores, valoramos el atributo más grande de Dios, que es el perdón. Dios es perdonador. Dios es dador. Es cierto. Dios da y Dios da. Pero nosotros debemos agradecer el máximo regalo de Dios, que es nuestro Salvador. Precisamente porque quiere limpiarnos de toda maldad y quiere que en el día de nuestro juicio, que puede ser hoy, en cualquier momento, podemos ser llamados a cuentas con Dios.
nos presentaremos ante el tribunal de Cristo y seremos declarados inocentes, justos, rectos, si el que nos lleva es su Hijo Jesucristo. Porque a través de la sangre preciosa, purísima y maravillosa del Cordero de Dios, el acusador ya no tiene autoridad sobre ninguno de nosotros. Ha caído el acusador. El que acusaba a los hermanos de día y de noche. Ya no tiene argumentos el maligno. Ya no existe el acta de los decretos en nuestra contra. Por la sangre purísima del Cordero. Porque ellos le han vencido con la sangre del Cordero y con el testimonio que demos nosotros, hermanos. No sé si queda claro. Cuando estemos ante la presencia de Dios, podemos ser declarados inocentes, justos, por la sangre del Cordero. La ira de Dios está sobre aquellos que no quieren recibir a Cristo, que no quieren creer a Cristo y que sí creen en su necio corazón y se aferran a ese Dios amoroso que no castiga y se aferran a ese Dios de su imaginación que dice que nadie va a llegar al infierno y que todo se va a ir al cielo. Gloria a Dios por esta palabra y que nosotros hoy hemos escuchado la verdad y que hoy hemos decidido creer en el Dios que Jesús ha predicado. Oramos al Señor, hermano Miguel. Señor Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, en esta noche venimos ante ti, dándote las gracias por la palabra que se ha predicado el día de hoy. Te pedimos, Padre, en el poder de Jesús, que tú nos guíes y tú nos lleves para poder poner por obra, Señor, para aprender a valorar todo lo que tú nos das, todo lo que nos das y lo que has hecho por nosotros, por tu infinito y gran amor hacia nosotros, Señor. Por favor, Señor, enséñanos a valorar y a ser agradecidos contigo por tanto amor y tanta misericordia hacia nosotros. Nos ponemos en tus manos porque tuya es la gloria y la honra, Señor. Amén. Gloria.